Bueno, vamos a continuar con nuestro curso. Nos quedamos en la demanda. Estábamos analizando los requisitos de la demanda y nos quedamos en el tema de los conceptos de violación. Ahora, ¿hay alguna duda, comentario, queja, algo que no haya quedado claro? No, está claro. ¿Todo está claro? Bueno, Ok. Bueno, entonces, continuamos con el tema de los conceptos de violación. Y quiero, antes de continuar, hacerles saber del acuerdo que les había comentado en relación a la competencia territorial, a la distribución territorial del país en los diversos circuitos, ¿no? Es este acuerdo, es el Acuerdo General 3/2013, del Consejo de la Judicatura Federal, del Consejo de la Judicatura Federal, relacionado con el número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, ¿no? Este acuerdo originalmente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2013. Estábamos en el tema de que les comenté sobre el Acuerdo General 3/2013, que establece el número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2013. Este acuerdo ha tenido múltiples reformas, pero en términos generales, hay que ver las reformas. En términos generales, aquí viene cómo el territorio de la República se divide en 32 circuitos. Entonces, para determinar la competencia territorial, es importante que ustedes conozcan este documento. ya voy a ordenar. Ok, bueno, entonces, para efecto de la competencia territorial, y aquí viene en cada circuito, viene en cada circuito, a ver, viene en cada circuito lo que corresponde a los diferentes municipios y los diferentes estados de cada uno, de la República Mexicana, ¿no? Y entonces, aquí vienen los tribunales y los juzgados que existen en cada uno de los circuitos. Entonces, esto es importante. Me había faltado comentarles sobre el tema de la competencia, para determinar la competencia territorial, ¿no? Bueno, entonces, continuamos con la demanda. Nos habíamos quedado en los conceptos de violación. Aquí
dentro de los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, están los conceptos de violación. Existe jurisprudencia en el sentido de que no existe una formalidad específica para expresar los conceptos de violación. Sin embargo, por lo menos es necesario precisar la causa de pedir, ¿no? Esto es importante porque existen diversas consecuencias para el caso de que no expresen de forma debida sus conceptos de violación, ¿no? Que no expresen la causa de pedir. Primero, por el principio de congruencia, y segundo, en caso de que sea un amparo de estricto derecho, pues el juez no les va a poder suplir la deficiencia, ¿no? Tendrían que ustedes revisar el caso en el que se encuentran, si es un amparo de estricto derecho o es un amparo que tiene la protección de la suplencia de la deficiencia, ¿no? Recuerden que en materia de amparo, en algunos casos, existe esta suplencia que está en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Está en el artículo 79 y habla de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios. He escuchado en algunas opiniones de que poner y solicitar que le suplan la deficiencia en los escritos es aceptar la ignorancia del abogado. Sin embargo, pues me parece que independientemente de eso, pues hay que solicitarla en los casos que procedan, ¿no? Porque recuerden que uno de los principios fundamentales, no solo del juicio de amparo, sino de cualquier tipo de proceso, procedimiento, es el principio de congruencia y exhaustividad. Entonces, si ustedes no lo piden, va a ser más difícil que el juez o el tribunal, cuando incurra en una omisión, ustedes puedan alegar y defenderse haciendo valer el principio de congruencia, ¿no? Es decir, me tienes que resolver lo que yo he pedido, ¿no? Te tienes que pronunciar sobre lo que yo he pedido. Entonces es mejor pedirlo. Y aquí, en diferentes materias, ¿no? En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas inconstitucionales, menores o incapaces. En materia penal, no en todos los casos, sino en favor del inculpado o sentenciado, ofendido o la víctima, en los casos de que tenga el carácter de quejoso o adherente, ¿no? Recuerden que hay recursos adhesivos. En materia agraria, en algunos casos, en materia laboral, en favor del trabajador, y en diversas materias cuando hay una violación evidente que lo haya dejado sin defensa, ¿no? En el caso del amparo por el indebido emplazamiento, pues es un supuesto de una violación evidente que lo haya dejado sin defensa, ¿no? Entonces, también en cualquier materia, cuando por las condiciones de pobreza o marginación se encuentren en una desventaja social, ¿no? Entonces, pero si no estamos en esos casos, si no estamos en estos casos,
y no señalamos la causa de pedir, nos pueden declarar insuficientes o inoperantes nuestros conceptos de violación. Ahora, ¿qué importancia tiene práctica este artículo antes de entrar a la confección de los conceptos de violación? En algunas ocasiones, pues en la realidad, en la práctica, pues no todos los amparos, todos los asuntos que les llegan, ustedes los van a iniciar. En muchas ocasiones les van a llegar amparos, les van a consultar o les van a pedir que intervengan en la tramitación de los juicios de amparo ya empezados, ¿no? A veces por falta de tiempo, a veces por falta de conocimiento o por alguna otra causa, los asuntos están mal planteados, ¿no? Desde el punto de vista de los conceptos de violación. Entonces, una forma de enderezarlos es mediante este artículo 79 de la ley de amparo, ¿no? Vamos a suponer que se trata de un amparo de los casos que establece el 79 de la ley de amparo y que por alguna u otra razón los conceptos de violación están mal planteados o faltan, ¿no? O faltan conceptos de violación. Entonces, si bien en principio el quejoso tiene un plazo de 15 días por regla general y otros plazos que establece la ley de amparo para plantear su demanda y de ahí formular sus conceptos de violación, también al existir el derecho a que le suplan la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios. Agravio se refiere a todos los recursos que regula la ley de amparo. Al existir este derecho y por lo tanto la obligación de la autoridad de suplir, la forma de enderezar estos asuntos o una forma de enderezar estos asuntos es mediante un escrito antes de que dicten la sentencia en donde señalen con fundamento en el artículo 79 de la ley de amparo, le pido a su señoría que supla la deficiencia de los conceptos de violación de acuerdo con lo siguiente. Y señalan los conceptos de violación, fortalecen los que originalmente planteados en la demanda o incluso presentan nuevos conceptos de violación, ¿no? Y con base en el principio de congruencia y exhaustividad, el juez tendría que tomarlos en cuenta. Y si no los toma en cuenta, existiría una inaplicación del artículo 79 de la ley de amparo y una violación al principio de congruencia y exhaustividad, ¿no? Entonces, esto puede, no solo sucede dentro del juicio, sino también en los agravios de los recursos de queja, revisión, ¿no? Que existe dentro del juicio de amparo. La ventaja es que pues, en cualquier momento los pueden presentar, ¿no? No existe un plazo. En contrario, podrían alegar que como es aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, les podrían alegar que hay un artículo que señala que si no se fija un plazo, está el plazo de 3 días, ¿no? Tienen el plazo de 3 días. Sin embargo, me parece que este artículo no aplica porque tienen que distinguir en todas las normas, y no solo en amparos, sino en cualquier tipo de norma, quién es el destinatario de la norma. Y dependiendo del destinatario de la norma, son los derechos y obligaciones y cargas procesales que tienen. En este caso, el artículo 79 es una obligación de la autoridad.
Miren, es una obligación de la autoridad Entonces, el artículo que señala el plazo y limita el plazo a 3 días cuando la ley de amparo o el Código Federal de Procedimientos Civiles no refiere un plazo específico, no es aplicable para la autoridad, es aplicable para los particulares, ¿no? Entonces, para la autoridad, obviamente, que conozca el juicio de amparo. Ok, bueno, seguimos con la demanda, vamos a los conceptos de violación. Aquí, en los conceptos de violación, ¿se ve la demanda? Todavía no, maestro. ¿No? A ver. No, no se ve. Ahí, Todavía no. Ya. No. Sí, sí yo se soy, ve. maestro. ¿ya se ve? Ya, Ya se ve, gracias. Ya se ve. Ok, perfecto. Entonces, aquí tenemos que hacer valer los conceptos de violación en contra de los actos, normas y omisiones de las autoridades que nosotros señalamos arriba como autoridades responsables. Es importante en este capítulo que ustedes entiendan de una manera muy sencilla lo que es una demanda, lo que es un recurso, lo que es un concepto de violación, lo que es un concepto de impugnación, lo que es un concepto de nulidad. Y aquí lo tienen que entender como un chisme, ¿no? Un chisme, el chismoso siempre le echa la culpa a los demás, ¿no? Entonces, no hizo lo que debía hacer o hizo lo que no debía hacer, ¿no? Entonces, la estructura general de los conceptos de violación y la estructura general de los recursos va a dos direcciones. No hizo o hizo. Entonces, su chisme en todos este tipo de casos es no hizo o hizo. Entonces, no hizo u omitió o hizo. ¿Por qué lo reitero tanto y lo repito tanto? Porque si ustedes lo construyen de esa manera, va a ser más fácil, por el principio de congruencia, en caso de que se los declaren inoperantes, insuficientes o infundados, poder expresar los agravios correspondientes en los recursos, ¿no? Entonces, no hizo, vamos a ponerlo aquí. La estructura es muy sencilla. No hizo u omitió. Hizo, pero nuestro chisme entonces ¿qué no hizo y qué hizo? Pues si se están ustedes quejando, si ustedes están atacando, si ustedes están impugnando, pues no hizo u omitió lo que debía hacer, ¿no? E hizo
lo que no debía hacer. ¿Quién? La autoridad. Y en relación a los conceptos de violación y a los agravios, a los conceptos de nulidad, a los conceptos de impugnación, etcétera, etcétera, pues la autoridad tiene 3 obligaciones principales. No hizo o omitió lo que debía hacer en relación a la premisa normativa. No hizo o omitió lo que debía hacer en relación con la premisa fáctica. Y no hizo u omitió lo que debía hacer en relación con la premisa probatoria. Entonces, sacar esto, ¿para qué me sirve? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Lo mismo, hizo lo que no debía hacer en relación a la premisa normativa, a la premisa fáctica y a la premisa probatoria. Ahora, vamos al caso concreto. ¿Cómo aplicamos eso? Entonces, no se les olvide. Cuando ustedes se quejan amargamente de alguna persona, lo que señalan es, no hizo lo que tenía que hacer u omitió lo que tenía que hacer. O permítanme un segundo. Entonces, se quejan amargamente de que no hizo u omitió hacer lo que debía hacer. O que hizo lo que no debía hacer, ¿no? Eso se quejan amargamente, esa es su queja. Es lo mismo para los conceptos de violación y es lo mismo para los agravios, los conceptos de nulidad, los conceptos de impugnación, en cualquier materia. Esta es la estructura general de cualquier concepto de violación, concepto de invalidez, concepto de impugnación, concepto de nulidad, agravios. Esta es la estructura general. Ahora, entonces, tenemos que determinar en la premisa normativa, pues, qué es lo que debía hacer, ¿no? En la premisa fáctica, en la premisa normativa, ¿qué es lo que debía hacer? ¿Qué es lo que debía hacer? En la premisa fáctica, por lógica, ¿qué es lo que no hizo u omitió hacer, no? Y en la premisa probatoria, ¿cómo lo acredito? Entonces, vamos a hacerlo todavía más claro. A ver. 1. No hizo lo que debía hacer. Premisa normativa, premisa fáctica y premisa probatoria. Entonces, si su concepto de violación
es que la autoridad omitió hacer algo. Entonces, en su premisa normativa, van a tener que señalar qué es lo que debía hacer. En su premisa fáctica, que no lo hizo o que lo omitió. Y en su premisa probatoria, cómo lo acredito. Y ahorita vamos a verlo en el caso concreto para que se entienda. Lo mismo. Aquí. Hizo lo que no debía hacer. Es lo mismito. Solo que cambia esto. ¿Cuál sería la premisa normativa que hizo lo que no debía hacer? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que no tenía que hacer? ¿Qué es lo que no tenía que hacer o lo que tenía prohibido? ¿No? La autoridad. Premisa fáctica. ¿Qué es lo que hizo? ¿No? Premisa probatoria, ¿cómo lo acredito? Así de sencillo. Si ustedes organizan y estructuran de esa manera sus conceptos de violación, sus conceptos de invalidez en materia administrativa, sus conceptos de nulidad, sus agravios en apelaciones, en quejas, en revisiones, en reposiciones, en revocaciones, etcétera, etcétera. Va a ser muy sencillo el que defiendan en caso que se los declare inoperantes, insuficientes o infundados, atendiendo al principio de congruencia y exhaustividad. ¿No? Ahora, vamos a la realidad. Vamos a la realidad. A ver. En este caso, a ver, antes de empezar a estructurar nuestros conceptos de violación, en el caso que estamos viendo, de manera genérica, la autoridad hizo lo que no debía hacer u omitió lo que debía hacer. ¿Qué pasó en este caso? ¿Se acuerdan? Acuérdense, les recuerdo el caso. El caso es que el actuario emplazó en un domicilio diverso al de la quejosa y con una persona que no era su empleada. La emplazó, le requirió de pago, la embargó, la emplazó. Después de ahí, el juez lo declaró la rebeldía y tramitó todo el juicio a sus espaldas, dictó una sentencia y está en actos de ejecución de sentencia. Si regresamos a los conceptos originales, que este es un chisme, que el chismoso acusa a los demás y que la estructura es hizo lo que no debía hacer u omitió lo que debía hacer. ¿Qué pasó aquí? Omitió lo que debía Hizo lo que no debía hacer. Hizo lo que no debía hacer. Así es, hizo lo que no debía hacer. En el caso, el actuario hizo lo que no debía hacer, ¿no? Y el juez omitió lo que debía hacer. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, el actuario hizo lo que no debía hacer. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que debía hacer? Pues emplazar en el domicilio real del quejoso y emplazarlo a él o alguna de las personas específicas que señalan el Código de Procedimientos Civiles y los códigos procesales que corresponden. Entonces, hizo lo que no debía hacer.
¿no? Y el juez omitió lo que debía hacer. Porque hay una norma que señala en el Código de Procedimientos Civiles, perdón, en este caso es el Código de Comercio porque es un ejecutivo mercantil, que señala que el juez tiene la obligación de, antes de declarar la rebeldía, de analizar y revisar que el emplazamiento se haya efectuado cumpliendo todos los requisitos que establece el Código de Comercio, el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Procesal Local correspondiente. Y no lo hizo, ¿no? Entonces, así de sencillo tienen que plantear sus asuntos. Ahora, vamos al concepto. Vean, el secretario actuario restringió los derechos humanos de mi representada fuera de los casos y condiciones que la Constitución establece. ¿Se recuerdan el artículo primero constitucional? El secretario actuario restringió los derechos humanos de mi representada fuera de los casos y condiciones que la Constitución establece. Aquí este concepto debe ser reformulado. ¿Por qué? Porque aquí dice, porque omitió confirmar que el domicilio a donde llevó a cabo el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento fuera realmente el de mi representada. Aquí, ¿cómo tendría que reformularse? ¿Porque qué? Porque realizó el emplazamiento en domicilio Así es. al de la... Porque llevó a cabo el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en un domicilio distinto y con una persona que no es su empleada. Es decir, hizo, aquí está, hizo lo que no debía hacer. ¿No? Estamos en la parte de hizo lo que no debía hacer. Entonces, en la premisa normativa, vamos a señalar qué es lo que tenía prohibido. O también qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Vamos a la resumen de la violación. El secretario actuario restringió los derechos humanos de audiencia, debido proceso y acceso a la justicia con las debidas garantías que tiene mi representada, porque, aquí sí está formulado, le requirió de pago, embargó y emplazó en un domicilio que no es de esta y mediante una persona que no es su empleada, al incumplir con su obligación de cerciorarse de que fuera realmente su domicilio y que la persona con quien entendió la diligencia fuera realmente su empleada. Ahora, premisa normativa. ¿Qué tenemos que poner en la premisa normativa? ¿Qué es lo que tenía prohibido, no? Si estamos diciendo que actuó mal, pues entonces tenemos que decir qué es lo que tenía prohibido para poder demostrar que actuó mal. El secretario actuario tiene prohibido suspender o restringir
los derechos humanos de seguridad jurídica, debido proceso, audiencia y acceso a la justicia de mi representada, fuera de los casos y de las condiciones que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos establece, como lo ordena el artículo primero. ¿Se acuerdan? Esto debe ser la base de su premisa normativa en todos los amparos. La autoridad legislativa, administrativa y jurisdiccional tiene prohibido suspender o restringir los derechos humanos, el que corresponda, de seguridad jurídica, debido proceso, audiencia y acceso a la justicia, fuera de los casos y condiciones que la Constitución establece. El artículo primero señala: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y las condiciones que la Constitución establece. Este es el principio, ya les había yo comentado, que este es el principio de indisponibilidad de los derechos humanos para que las autoridades constituidas, que plasmó la Comisión de Constitución cuando presentó, para las autoridades constituidas, que plasmó la Comisión de Constitución en diciembre de 1916, cuando presentó a discusión y aprobación el artículo primero. Les voy a conseguir la fecha. Esto viene en el diario de los debates del constituyente de 16-17. Voy a conseguir la fecha y la sesión, lo debo tener por ahí, el diario de los debates de 16-17, en donde habla de este principio de indisponibilidad. El principio de indisponibilidad implica que las autoridades constituidas tienen prohibido restringir o suspender los derechos humanos fuera de los casos y condiciones que la Constitución establece. Ya les comenté que en cada uno de los derechos la Constitución establece el núcleo esencial del derecho y los casos y condiciones en los que puede ser restringido o puede ser restringido o suspendido. Luego, para que esa es la primera premisa, el primer párrafo de su concepto, tiene que ser debe ser este. El secretario tiene prohibido suspender o restringir los derechos humanos tales, tales y tales, fuera de los casos y condiciones que la Constitución establece. Este es el principio de indisponibilidad. El segundo párrafo es para señalar el núcleo esencial del derecho humano. Estamos en la premisa normativa. Para que el juzgado tal, señalado como autoridad responsable, pueda privar a mi representada mediante una sentencia de sus propiedades, posesiones o derechos, es decir, para que la autoridad pueda privar posesiones o derechos, el secretario actuario debió haber cumplido dentro del juicio con las formalidades esenciales del procedimiento que le corresponden conforme a los plazos y términos que fijen las leyes expedidas con anterioridad al hecho, de acuerdo con los artículos 14 y 17 de la Constitución. Entonces, aquí está, el segundo párrafo sería el núcleo esencial del derecho. Entonces, vean. A ver, ¿quién tiene su micrófono encendido? Y se escucha ahí ruido.
Yo lo intenté apagar aquí, pero no lo puedo apagar. Están apagados. Ok, perfecto. Entonces, aquí en el primer párrafo tendría que ser el principio general. Lo vamos a poner aquí como esquema. Principio general, ¿no? En la premisa normativa. Principio general. Luego, en el principio general, en el segundo párrafo, el principio general es el principio de indisponibilidad. En el segundo párrafo de la premisa normativa, señalamos el núcleo esencial. ¿Qué es el núcleo esencial? Pues es muy sencillo. El núcleo esencial son los derechos y obligaciones que el derecho humano impone a la autoridad y la obligación que impone la autoridad y el derecho que reconoce al particular, ¿no? Ese es el núcleo, los derechos y obligaciones. Entonces, el núcleo aquí de este derecho es que para que pueda privar a la quejosa de sus derechos, pues tiene que haber cumplido previamente con un juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a los plazos y términos que fijen las leyes expedidas con anterioridad al hecho, de acuerdo con los artículos 14 y 17 de la Constitución, ¿no? Porque el artículo 14, en su segundo párrafo, señala: nadie podrá ser privado de su libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad. Entonces, aquí está un derecho de seguridad jurídica de audiencia en donde el núcleo esencial es la prohibición que tiene la autoridad o la obligación de cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, seguir las leyes expedidas con anterioridad para seguir un juicio previo para poder privar a una persona de sus derechos o de sus bienes. Entonces, el segundo párrafo tendría que ser el núcleo esencial del derecho, es decir, las obligaciones que el derecho humano le impone a la autoridad. Y ya lo empiezan después, ya que señala el núcleo esencial del derecho, lo empiezan a desarrollar el contenido. Aquí el núcleo esencial son dos. Es cumplir las formalidades esenciales del procedimiento en un juicio previo y dos, conforme a las leyes, los plazos y términos que fijan las leyes, ¿no? Entonces, la primera y más importante formalidad esencial del procedimiento es hacer del conocimiento de mi representada como demandada mediante el emplazamiento que existe un proceso en su contra para que pueda defenderse. Sin esta formalidad es inútil cualquier otra, pues si mi representada no se entera de la existencia del juicio, no podrá hacer valer sus derechos, cumplir con sus cargas ni obligaciones para defenderse. Quedará en total estado de indefensión, como sucedió en este caso. Por un lado, y luego ya el contenido, en el caso de este derecho, de las formalidades, nos vamos a la ley secundaria que establezca esas formalidades, ¿no? Por un lado, el artículo 1068 bis del Código de Comercio establece 5 formalidades esenciales que el actuario debió haber cumplido
para que mi representada tuviera conocimiento del juicio seguido en su contra, en el caso de que sí lo hubiera encontrado en la primera búsqueda. Y entonces, en el 1068 bis del Código de Comercio, establece que el emplazamiento deberá entenderse con el interesado, con su representante, con su mandatario, con su procurador, entregando una cédula. Señalar el nombre y apellidos de la persona a quien se entrega, levantándose un acta, procurando recabar la firma. Requiriendo a la persona con la que entendió que se identifique, asentando su resultado, los medios, así como los medios por los cuales se cerciora que debe ser el domicilio del buscado, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acredite, precisándolos en caso de presentación, así como aquellos signos exteriores del inmueble. Y las demás manifestaciones que haga la persona con las que entendió la diligencia. Además, entregará copia simple de la demanda, debidamente cotejada y sellada, más copia simple de los demás documentos. Y entonces empiezan a señalar las formalidades esenciales del procedimiento que el actuario tenía que haber cumplido. Y entonces la primera, debió haber entendido el emplazamiento con mi representada, su representante, su mandatario, su procurador, no con cualquier persona que él decidiera arbitrariamente. Representada, representante, mandatario o procurador. La segunda formalidad es que debió haber requerido a la persona con que entendió la diligencia que se identificara y asentando el resultado. Para determinar las obligaciones tienen que ver los verbos. Entonces, tenía que haber requerido con la persona que se identificara y asentar en el acta el resultado. Tercera, debió cerciorarse, vean los verbos, debió cerciorarse y asentar los medios por medio de los cuales lo hizo, de que el domicilio en el que iba a practicar la diligencia era realmente el de mi representada, así como sus signos exteriores. Cuarta, debió haber pedido la exhibición de documentos que lo acreditaran, precisándolos en caso de su presentación. ¿No? Debió haber pedido, debió haber precisado, así como aquellos signos exteriores del inmueble que pudiera servir de comprobación de haber acudido al domicilio y las demás manifestaciones que hubiera hecho la persona con quien se entendió el emplazamiento en cuanto a su relación laboral, de parentesco, de negocios, de habitación o cualquier otra existente. Y la quinta, debió haber entregado copia simple de la demanda, debidamente sellada y cotejada, más las copias simples. Y luego, lo anterior evidencia claramente y sin lugar a dudas que el secretario actuario debió haberse asegurado y asentado en el acta de que el domicilio en el que llevó a cabo la diligencia era realmente el de mi representada y que la persona con la que entendió la diligencia era mi representada, su representante, mandatario o procurador, no con cualquier persona, ¿no? Y luego, por otro lado, los artículos 1068 bis y 1393 del Código de Comercio establecen 3 formalidades esenciales más. O sea, entonces tenemos que buscar en la legislación secundaria cuáles son las formalidades esenciales del acto que ustedes están atacando. Entonces aquí, en el caso del emplazamiento, el artículo en un ejecutivo mercantil, el artículo 1068 bis establece 5 formalidades esenciales. Luego, los artículos 1068 bis y 1393, en relación con el 1393, establecen 3 formalidades más. Entonces, para el caso de que no lo hubiera encontrado en la primera búsqueda al quejoso, tenía que haberse cerciorado de ser su domicilio y dejarle citatorio a los parientes, empleados o domésticos o cualquier persona que viva en el domicilio, o sea, no a quien quiera, ¿no? Y luego
la cédula se le tendría que haber entregado a los parientes, empleados domésticos o cualquier otra persona que viva en el domicilio. Después de que se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que debe ser notificada. Y se expondrán en todo caso los medios por los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio. O sea, primera, una vez que el secretario actuario se hubiera cerciorado, o sea, tiene la obligación de cerciorado y asentar en el acta que el domicilio señalado por el actor era realmente el de mi representada. Y si no lo hubiera encontrado, debió haber dejado un citatorio. Luego, si mi representada no hubiera atendido el citatorio, el secretario actuario podía haber practicado la diligencia con parientes, empleados o domésticos, o cualquier persona que viviera en el domicilio. Segunda, debió haber entregado, vean los verbos, una cédula a los parientes, empleados o domésticos, pero después de que el notificador se hubiera cerciorado de que ahí tenía su domicilio. Tercera, debió exponer en el acta, en todo caso, los medios por los cuales se cercioró de que ahí tiene su domicilio, la quejosa. Finalmente, de acuerdo con el artículo 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, si el secretario no tenía la certeza o no pudo cerciorarse de que en el lugar en que iba a desahogar el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento era el domicilio de mi representada, se debió haber abstenido de practicarla. Entonces, en el primer párrafo señalamos el principio general de que la autoridad tiene prohibido restringir o suspender los derechos humanos fuera de los casos y condiciones que la Constitución establece. En el segundo párrafo establecemos el núcleo esencial del derecho humano, es decir, las obligaciones para la autoridad responsable y los derechos del quejoso. Tercero, en los siguientes párrafos desglosamos el contenido del derecho humano. En este caso, son las formalidades esenciales del procedimiento, pues entonces tenemos que precisar cuáles eran las formalidades esenciales del procedimiento o las obligaciones que la autoridad debía haber cumplido, ¿no? En suma, es incontrovertible que el secretario actuario debió haberse asegurado y asentado en el acta que el domicilio en el que practicó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento era realmente el de mi representada y la persona con la que practicó tenía realmente un vínculo legal con aquella al ser su representante, mandatario, procurador, pariente, empleado doméstico o cualquier otra persona que viviera en el domicilio. En caso contrario, es evidente que dicho supuesto requerimiento de pago, embargo y emplazamiento es inconstitucionalidad y que la nulidad del emplazamiento implica la nulidad del requerimiento de pago y de embargo, de acuerdo con la jurisprudencia por contradicción de tesis de la primera sala, que señala, ya se las había yo dicho, emplazamiento en juicios ejecutivos mercantiles. La nulidad del emplazamiento comprende al requerimiento de pago y embargo practicados, ¿no? Entonces, como ven, aquí ya establecieron en la premisa normativa cuáles eran las obligaciones que tenía que haber cumplido el actuario. Y entonces en la premisa fáctica y probatoria, ¿qué van a poner? Pues que lo hizo de manera diversa, ¿no? Entonces, el secretario actuario omitió cumplir con la formalidad esencial del procedimiento y con la formalidad esencial del procedimiento más importante y trascendente, consistente en cerciorarse debida y fehacientemente que el domicilio en el que entendió la diligencia fuera el de mi representada y de que la persona con la que entendió fuera realmente su empleada. Al no hacerlo, requirió de pago, embargo y emplazó a mi representada en un lugar que no es su domicilio y mediante una persona que no es su empleada, dejándolo en absoluto estado de indefensión dentro del juicio ejecutivo mercantil tal.
de la copia certificada del acta denominada requerimiento de pago, embargo y emplazamiento que señalé en el hecho 8 de los antecedentes, que tiene pleno valor probatorio, se advierte claramente que el secretario actuario no entendió el emplazamiento con mi representada, con su representante, con su mandatario o con el procurador. Que el secretario actuario no asentó en el acta el resultado del requerimiento que dijo haber hecho para que se identificara la persona con quien dijo haber entendido la diligencia. Que el secretario actuario no se cercioró debidamente ni aceptó en el acta los medios por medio de los cuales tuvo conocimiento del domicilio. Luego, eso vicia el supuesto emplazamiento de acuerdo con la siguiente jurisprudencia. Emplazamiento. Es ilegal si el funcionario que lo practica no asienta en el acta el cercioramiento de que el domicilio en el que se constituyó es el señalado para tal efecto, así como los medios de que se valió para arribar a esa conclusión, ¿no? Entonces, como ven, porque dicha autoridad afirmó ser el domicilio señalado de la parte demandada por la parte demandada. O sea, no se cercioró ni del domicilio ni de la persona, porque después de la leyenda y cerciorado de ser el domicilio correcto y citado en autos, por así indicarme las placas metálicas que se encuentran en la calle, no puso nada, no puso la calle, no precisó la calle a que supuestamente se refería y dejó un espacio en blanco. Además de que se refiere al domicilio correcto y citado en autos, no el de a mi representada. O sea, el actuario señaló que se constituyó en el domicilio señalado en autos y las formalidades esenciales del procedimiento señalan no que se constituya en el domicilio señalado en autos, sino en el domicilio real de la parte demandada. Y luego, porque si bien señaló y cerciorado de ser el domicilio correcto y citado en autos y confirmarlo quien acompaña al suscrito, es evidente que el dicho de la parte actora no debe ser un elemento objetivo para justificar que el domicilio sea el de mi representada ante su parcialidad y el interés que tiene para que mi representada pierda el juicio. Pues no es un elemento objetivo. Acuérdense que en la valoración de las pruebas hay unas máximas de la experiencia, ¿no? Y hay una presuncional humana. De acuerdo a las máximas de la experiencia y una presuncional humana, pues no es un elemento objetivo lo que señale el actor en relación a hechos de la demandada, pues porque tiene un interés contrario, por lógica, ¿no? Y además recuerden que la valoración de las pruebas se hacen de acuerdo a las reglas de la lógica y la experiencia. De acuerdo a las reglas de la lógica, pues es obvio que al tener un interés contrario, pues va a hacer todo lo posible para que la contraria pierda el asunto. Luego, porque si bien salió la supuesta señora tal, dijo ser empleada de mi representada, que le ratificó que era el domicilio correcto y citaba en la cédula y que ahí tiene su domicilio mi representada, ello también es insuficiente, pues no recabó algún otro elemento objetivo que acreditara el dicho de la persona y que efectivamente se tratara de la empleada de mi representada. Porque si bien la señora tal le dijo que mi representada no se encontraba en esos momentos, ello también es insuficiente, porque tampoco recabó un elemento objetivo, o sea, puros subjetivos, ¿no? Y luego, porque si bien le requirió a la citada persona para que le exhibiera documentos, que estos son objetivos, que acreditaran dicho domicilio y que se identificara, no asentó nada. O sea, en la cédula señala, en el acta, en la certificación, una vez le requiero me exhiba documento que acredite dicho domicilio y se identifique, y dice, y le puso una raya, no puso nada. Entonces, pues no asentó como tenía la obligación. Los tres vicios anteriores evidencian que el secretario actuario omitió recabar y asentar los elementos suficientes y de calidad para que existiera la certeza de que se cercioró
y llegó a la convicción de que el domicilio era el de mi representada y que la persona era su empleada, ¿no? Entonces, aquí hay una jurisprudencia que señala emplazamiento, cercioramiento deficiente del domicilio del demandado. Entonces, aquí señala que es insuficiente tener por cierto el domicilio cuando es el proporcionado por el actor y tiene a la vista la nomenclatura y número exterior, sino aquí señala que es necesario que se asegure mediante otros datos que tenga a su alcance, ¿no? Pues es que esos datos son, o sea, lo que le dice el actor y la nomenclatura, pues es nada más que existe el domicilio, pero eso no implica que sea el domicilio del quejoso, ¿no? Y luego, el secretario actuario tampoco describió exhaustivamente los signos exteriores del inmueble. El secretario actuario tampoco describió detalladamente cuáles y cuántos fueron los documentos que se adjuntaron. Y aquí hay otra jurisprudencia, que lo habíamos señalado antes, que era una formalidad, que señala: emplazamiento debe considerarse válido solo cuando al realizar la certificación relativa, el notificador describe cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda. ¿Y aquí no las describió? Tampoco, ¿no? La fe pública del actuario es una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, pues aquella no convalida las alteraciones, omisiones y contradicciones en que incurra. Recuerden que hay dos tipos de presunciones, ¿no? La presunción juris tantum y la presunción juris de jure. La presunción juris tantum son las que admiten prueba en contrario y las presunciones juris de jure son las que no promiten prueba en contrario. Y aquí hay una jurisprudencia que señala: emplazamiento ilegal, la fe pública de que está investido el funcionario que lo practica no convalida las alteraciones y contradicciones en que incurre. Conclusión. En consecuencia, el secretario actuario restringió los derechos humanos de audiencia, debido proceso y acceso a la justicia con las debidas garantías que tiene mi representada, porque incumplió con las formalidades esenciales del procedimiento y no cumplió los plazos y los términos que fijan las leyes. ¿Ya vieron? Y aquí hay una jurisprudencia que señala que la inobservancia de las formalidades a que se encuentra sujeto produce su nulidad total. ¿Ya vieron? Entonces, es muy sencillo la estructura es muy sencilla la estructura de los conceptos de violación, de los agravios, de los conceptos de invalidez, de los conceptos de nulidad. Hizo lo que no tenía que hacer. Omitió lo que tenía que hacer. Premisa normativa. En el caso de los conceptos de violación, el principio general de indisponibilidad, que es el artículo 1. 2. El núcleo esencial del derecho, es decir, las obligaciones o prohibiciones que tiene la autoridad responsable en relación con ese derecho humano. 3. La descripción del contenido del derecho, es decir, de las obligaciones o prohibiciones que tiene la autoridad. Premisa fáctica y probatoria. Pues, ¿qué hizo que no debía hacer? ¿O qué omitió que debía hacer? Conclusión: restringió los derechos fuera de los casos y condiciones que la Constitución establece, porque hizo lo que no debía hacer u omitió lo que debía hacer. Esa es la estructura. Entonces, si ustedes toman en cuenta esa estructura para sus conceptos de violación, agravios,
apelaciones, revocaciones, quejas, reposiciones, inconformidades, etcétera, etcétera, va a ser muy fácil que puedan estructurar su defensa, su estrategia, ¿no? De lo contrario, pues va a ser muy difícil o más difícil que ustedes puedan, en caso de que se los declaren infundados, insuficientes, va a ser más difícil que los puedan defender en un recurso, en este caso los conceptos de violación, porque si se los declaran infundados o insuficientes, entonces tendrán que ver por qué se los declararon infundados e insuficientes. Por un vicio en la premisa normativa, por un vicio en la premisa fáctica o por un vicio en la premisa probatoria. Y igual, ahora se saltan a las obligaciones en el recurso. ¿Qué hizo que no debía hacer y qué omitió que debía hacer? Obligaciones procesales en relación al análisis y el estudio y resolución de los conceptos de violación, ¿no? Entonces, la vamos a dejar por aquí, le vamos a seguir mañana. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna crítica? Crítica constructiva, destructiva, ácida. Muy interesante esta clase, profesor. Bueno, esta y otras, y todas las demás. Gracias. ¿No hay nada? ¿Nada? ¿Comentarios? ¿Nada? Solo Excelente respecto ponencia, al maestro. acceso de mañana, maestro, ¿es la misma liga que nos enviaste? Sí, hoy lo veo. Lo que pasa es que tuvimos un problema. Mañana les voy a comentar qué pasó en este caso. En este caso, como urgía la suspensión y urgía la admisión de la demanda, se tardó una semana, 2 semanas, el juzgado. Entonces, hay un recurso de queja innominado para obligar al juez a que admita la demanda o no que admita, sino que se pronuncie sobre la demanda y sobre la suspensión en uno u otro sentido, pero que se pronuncie, porque dejar una semana, 2 semanas, una ejecución de un embargo, lo que va a pasar en el caso del billete, le entregan el billete, lo cambian y desaparecen. No va a haber manera de recuperar ese billete, ¿no? Entonces, tomando en consideración que la quejosa no conoce al actor, no firmó el pagaré, según su dicho, y no tiene ninguna deuda, y no conoce a nadie, no conoce ese juicio, no conocía nada. Entonces, si no existe esa suspensión y esa admisión, pues el billete puede desaparecer, ¿no? Entonces, hay un recurso de queja, vayan estudiando esta tesis para mañana, para irle adelantando. Vayan estudiando esta tesis, ¿sí se ve? Sí. Sí, profesor. Recurso de queja procede contra la omisión del juez de distrito de acordar sobre el desechamiento, prevención o admisión de la demanda de amparo indirecto, al entrañar una especie de desechamiento tácito y temporal. No se esperen a la semana, no se esperen a las 2 semanas a que acuerden. Si pasan las 24 horas que señala la ley de amparo, al día siguiente estén presentando la queja. Eso los obliga a acordar. No se esperen porque por la suspensión y la admisión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, revisen este criterio para que mañana analicemos la estructura y se van a dar cuenta que la estructura del agravio es lo mismo. Lo que omitió hacer que debía hacer o lo que hizo que no debía hacer, ¿no? Es lo mismo. Igual su premisa normativa, igual su premisa fáctica,
y probatoria y su conclusión. Y ya, ¿no? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana y vamos a tener, mañana veríamos el recurso y empezaríamos a ver el tema del informe, el informe previo y el informe con justificación y algunos tips ahí que hay. El jueves veríamos todo el tema de las pruebas, la fase probatoria, algunos tips de las pruebas, algunos aspectos prácticos y de los alegatos. Y el viernes veríamos la sentencia y empezaríamos a ver los agravios, ¿no? El recurso de revisión. Y para recuperarles el tiempo, si ustedes pueden, podríamos extendernos a lunes y martes de la próxima semana para ver el tema de la ejecución, algunos tips prácticos de la ejecución o de la inejecución y del cumplimiento sustituto. Y el martes podríamos ver algunos temas prácticos, por ejemplo, que no se tocan comúnmente, como el abuso procesal, las defensas que hay sobre el abuso procesal en el juicio de amparo, ¿no? Porque hay en muchas ocasiones un abuso del juicio de amparo en contra de las autoridades responsables, en contra de los quejosos, en contra de los terceros, ¿no? Entonces, debe haber ahí, entonces algunos temas ahí específicos sobre el juicio de amparo o sobre algún tema que quisieran ustedes tocar. Siempre dejo la última sesión para eso, ¿no? Temas, por ejemplo, fuera del aspecto técnico del amparo, porque yo lo aprendí después de muchos años y me hubiera gustado que me lo dijeran hace 20 años o hace 25 años. No es suficiente saber algo de derecho, ¿no? Porque el derecho es tan amplio que es imposible saber todo y hay que estar estudiando diario, pero es insuficiente. Hay que tener otras características y otras habilidades para poder ejercer esto, ¿no? Habilidades de comunicación, habilidades de argumentación, habilidades relacionales, sociales, ¿no? Habilidades sociales, hay que tener alianzas, compañeros, amigos, ¿no? Hay que saber tratar con los clientes, ¿no? Saber fijar desde el principio los alcances de su intervención y los alcances de sus honorarios, porque a veces les piden los contratan para algo y les piden 1000 cosas. Y ahora esto, y ahora lo otro, y ahora una reunión, y otra reunión, y un Zoom, y nos vemos acá, y nos vemos allá, y ahora te paso esto, ¿no? Entonces, cómo fijar bien los honorarios, ¿no? Temas, por ejemplo, de atención al cliente. Muchos clientes se van por la deficiente atención que tienen. Y muchos temas que son habilidades blandas, que son distintas a las habilidades duras que nos enseñan a lo largo de todo nuestro camino escolar, ¿no? Busquen ahí sobre la diferencia entre las habilidades blandas y las duras, y solo nos enseñan las habilidades duras, no las blandas. Y en temas comerciales, en temas de adquisición, mantenimiento de clientes, a veces para empezar es más importante las habilidades blandas que las habilidades duras, ¿no? Entonces hay muchos abogados que son expertos y doctorados, postdoctorados, maestrías, especialidades y carecen y se olvidan de cultivar y desarrollar las habilidades blandas
y entonces tienen problemas para adquirir y conservar a los clientes, ¿no? Entonces, podríamos dejar la última para esos temas específicos que pudieran servirles en su desarrollo profesional y pues explicarles también un poquito más de la idea de esto, del saber y del saber hacer, que es diferente, ¿no? Que es la idea de este curso, ¿no? Entonces, nos vemos mañana. Hay que intentar a las 6:50 para que no nos pase lo de hoy y estemos todos a tiempo, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario, nada? Con este mismo link, ¿verdad? Nos registramos. Sí, con este mismo link y voy a crear otro por si falla. Si vamos viendo 6:55 está fallando, metemos el otro y ya. Yo con este no tuve problemas, solo al principio que... Ya está desactivado, este ya está desactivado, por favor no lo compartan para que no nos vaya a pasar lo de la vez pasada, bueno, en otra ocasión que se nos metió la gente y empezó ahí a hacer cosas, ¿no? Bueno, Gracias. nos vemos. Otra cosa, alguien que me ayude, por favor, a hacer la lista, les voy a mandar el Excel, donde viene la lista de los participantes, a efecto de que los que no estén en esa lista puedan anotarse y puedan poner su correo a efecto de que les den su constancia de la universidad, ¿no? Entonces, mañana nos ponemos de acuerdo con esto, alguien que me pueda ayudar, ¿no? Órale, pues, nos vemos mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias, maestro. Hasta luego. Mañana, gracias. Gracias, maestra. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.